¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este gran proyecto que tanto les ha gustado en su primera edición. Y qué rápido se pasa el tiempo cuando uno se divierte y siempre es bueno hacer cosas que nos apasionen, bien acompañados. Y en este caso nuevamente estoy acompañado y dirigido con mi hermano de mil batallas, el hombre de la palabra elegante, mi hermano, mi querido caballero. Víctor, ¿cómo estás, amigo? Caballero, muy bien. ¿Tú cómo estás? Pues bien, contento. Ahora sí, con la tarea hecha, lista para tener una plática sabrosa como en el capítulo pasado, de temas intensos en donde cada uno puede dar su punto de vista. Y bueno, pues también invitamos a la gente que nos empiece a ver o que ya nos están siguiendo, que les aplaudimos y les agradecemos, que también nos escriban ahí en las redes sociales qué piensan, si están de acuerdo con nosotros, en desacuerdo, si, o sea, se pueden expresar libremente, ¿no? Por supuesto. Bola de orates, de qué están hablando, no comparto la idea que ustedes están expresando enfrente de la cámara y demás. Totalmente. ¿Y qué tarea te quedaste pendiente? Bueno, concluir el tema de nuestro primer capítulo, de qué era la pasión, ¿no? Y también si este famosísimo escritor del que tú nos hiciste el favor de leernos un versículo acerca de cómo él ¿Cómo se llamaba? ve a Messi. Solo sé que es de Argentina. No, sí lo tenía estudiado, mi Vic, pero la tarea que me encomendaste fue, oye, a ver, investígate si Messi sabe de la existencia de este caballero. Que era, tú te pusiste la tarea. Bueno, yo me la autopuse. Y no, definitivamente estuve investigando si eran amigos o si había alguna relación o si este famosísimo escritor había tenido la dicha o al revés de sacarse una foto con Lionel Messi y ¿Qué resultó? Y al parecer negativo, pareja negativo, pero bueno, pues Messi debería estar enterado de que tiene un fan. Lo vamos a enterar. Lo vamos a enterar de que tiene un fan que lo describe como más allá de un dios, ¿no? ¿O no, mi querido Vic? Más allá que un dios, un hombre perro. Un hombre perro. Ah, sí, cierto, un hombre perro. ¿No? Que los egipcios tenían muchos dioses que eran Perros. bueno, Anubis, ¿no? Anubis, que era un chacal, ¿no? Pero o sea, muchos dioses que eran mitad animal y mitad hombre. Y no solo los egipcios, o sea, muchas bueno, los tradiciones, aztecas, religiones. ¿no? Los aztecas Claro. también tenían al hombre serpiente, ¿no? Quetzalcóatl, Claro. y demás. Pero claro, estos atributos que confiere la animalidad, no como insultos, sino todo lo contrario, ¿no? Viendo tanto los atributos como las desventajas o Oye, es que déjame decirte las cualidades de un animal. Que los animales son un ejemplo a seguir en todos los sentidos, hasta en lo tecnológico. Hay varios inventos del hombre blanco, dicen así, no me refiero a que le estoy echando porros a los güeros, pero que varios inventos del hombre han sido gracias a ver a los animales, ¿no? Claro. El helicóptero es gracias se creó a semejanza de cómo vuela un colibrí, ¿no? Y etcétera, etcétera. ¿No? Ahorita no tengo en una lista todos los inventos que han sido tratando de copiar algún movimiento de los animales. No, pero hay varios. aprovechando, no sé, las serpientes y su veneno y los antídotos que se derivan de ello, o incluso tratamientos para la artritis a base del veneno de las abejas. Oye, o esta cultura de trabajar en equipo, de trabajar en colmena, como lo hacen los japoneses, como lo hacen los chinos, ¿no? Las hormigas, las abejas, que trabajan, como dirían los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos, mi Mica. Totalmente, claro que hay que tomar inspiración y sobre todo pues de la naturaleza. Qué mejor arquitecto que la naturaleza misma, ¿no? Qué mejor diseño que lo que podemos ver en millones y billones de años de evolución. Es correcto. Oye, y después de estas tan bellas palabras y esta bonita descripción, yo digo que salud. Pues está... No, espérame, porque estoy vacío. Ah, ¿estás vacío? Bueno, yo ya... Ahorita me sirvo. Ya me adelanté, ya estoy degustando este delicioso brebaje que la vez pasada me antojaste, mi Vic. Muchas gracias. Oye, bueno, pues vamos a comenzar, mi Vic. No, déjame, te digo. Bueno, perdón, güey. ¿Por qué me abandonas, mi estimado Moy? Sí, es cierto. Por favor, amigo. Me preguntaste qué significa el estoicismo, los estoicos. Correcto. Me preguntaste y te contesté bien, acertadamente, según yo, ya me criticarán, pero efectivamente es una escuela de pensamiento filosófico griega. Sin embargo, te dije, no me sé la etimología, o sea, el significado propiamente de qué significa estoico, no me lo supe en ese momento, me agarraste en curva, Moy. Oye, que estoico me suena un poquito hablando en este programa de la parte deportiva. Había un gran futbolista búlgaro que se llamaba Kristo Stoikov. Se parece un poquito a los estoicos. No tiene nada que ver, pero... ¿Era un estoico? No, bueno, quién sabe. Pero bueno, ¿Se comportaba como tal? Se comportaba como tal, dentro de la cancha. Es correcto. Bueno, pues sí te platico, ya hice mi pequeña investigación y ya vengo con la etimología. Resulta que
de los primeros estoicos que hay. El fundador es Zenón de Cito, o Zenón el Estoico, para no confundirlo con Zenón de Lea, este, en donde Zenón, que fue el primero en postular este tema del apego, o más bien del no apego, eh, pues se empezó describiendo al estoicismo, no existía la palabra estoicismo ni estoico, sino como zenonismo, Ok, ok, por una el nueva palabra. fundador, Ok, correcto, Porcenón. por Porcenón. Zenón de Cito. Sin embargo, y es muy, por eso me pareció realmente interesante ponerlo aquí en la cámara, el significado, porque ellos mismos, los herederos intelectuales de Zenón, los párvulos, los estudiantes de Zenón, dijeron, pero no, no podemos llamarnos zenonismo. ¿Por qué? Porque eso puede fomentar un culto a la personalidad, Exactamente al egocentrismo, ¿no? Dirían por ahí. a la persona de Zenón. Eso. Y ellos dicen, pues no, no consideramos que ni siquiera nuestro fundador ni nuestros grandes maestros sean perfectos o completamente sabios. Entonces no podemos atribuirnos que, mira, ya quedó mi café. Delicioso, ¿no, hombre? Si hubiera la tecnología para que olieran, amigos que nos están viendo lo que yo estoy oliendo en estos momentos, qué delicia. Y de eso se trata la vida, ¿no, mi Vic? De disfrutar cada momento, ¿no? Mira, no, ya huele, Ya huele pero todavía no está el listo. ya merito, es el ya merito del buen café, el buen Vic. Pero ya huele, ¿eh? O sea, ya estamos casi del otro lado, se podría decir. Y hablando un poquito de los estoicos, para la gente que no nos pudo ver y todavía no ha visto el primer capítulo, pues déjenme presumirles que como buena esponja se me grabó algo de lo que nos enseñaste la vez pasada. Uno de los estoicos, ¿no? Más famosos, pues era el de la película de Gladiador, ¿no? Marco Aurelio, Marco Aurelio, exactamente, ¿no? el Fue emperador romano. que él decía que, ¿cómo era lo que tú decías? De que no se despedía cada noche de sus hijos porque no sabía si iban a despertar o cómo era el rollo. Sí, que se repetía él al arroparlos en la noche, al llevarlos y despedirse de ellos en la cama y darles el beso de las buenas noches, él se repetía esta idea de pueden no despertar, Ah, ¿no? excelente. Entonces hay que, aunque parecería una idea contraria a la felicidad y a la paz interior, resulta que esto, los estoicos hablan de un término que se llama ataraxia, Ok. y la ataraxia es paz de alma. A ver, qué interesante. Paz Ok. de alma, la ausencia de sufrimiento y dolor en el alma. Oye, qué bárbaro estos temas, Mirik. Cuando uno piensa que ya no puede profundizar más, te llevan más abajo y más abajo en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, Más profundo. más profundo, exactamente. Entonces, bueno, pues yo creo que en otros capítulos podemos ir desglosando todo esto que nos estás diciendo el día de hoy, ¿no? Nada más que no me has dejado terminar de decirte qué significa estoico. Ah, ok, adelante, Mirik. Como Sí, si alguien te estuviera interrumpiendo. porque ya quedamos que en sus orígenes la escuela estoica no se llamaba estoica, se llamaba zenonismo, Zenonismo. ¿ok? Lo Ok, que después era el estoicismo. ok. Pero si se llamaban zenonismo, ya sabemos por qué se llamaba zenonismo. Pero todavía no hemos llegado a entender por qué estoicismo o estoicos. Y viene de que decidieron quitar el nombre de Zenón como etiqueta para describirse, ahora sí, esto ya está, para, Excelente. para hablar del estoicismo, porque ellos se reunían, porque Zenón, el fundador de la escuela, se reunía en la Stoa Poikile, Ok. que significa en griego antiguo, koiné. ¿Te acuerdas koiné? El griego antiguo, que no es el griego que se habla hoy en día Ya, en la correcto, iglesia. correcto. Bueno, Yes, of course. en koiné, Stoica Poikile significaba pórtico pintado. Ok. Era una gran columna hermosa, decorada con escenas de batallas mitológicas, en donde ahí se congregaban a escuchar a Zenón y entonces quitaron a Zenón de su nombre, dejaron de ser el zenonismo para hablar del Stoa Poikile. Entonces, de ahí el estoicismo, Ah, estoicos. oye, no, pues, o sea, estoy, como en el primer capítulo, estoy absorbiendo poco a poco todo lo que me estás diciendo y te voy a sorprender en el tercer episodio de este gran proyecto, pues aportando a todo lo que nos estás dando en este segundo proyecto, Mirik. Oye, y bueno, todo esto deriva de nuestro primer episodio en donde platicamos y compartimos diferentes ideas desde diferentes puntos de vista de lo que nos gusta en la vida diaria a ti y a mí, lo que es la pasión, ¿no? La pasión por Pues la vida en así nos general, llamamos, ¿no? La pasión pensada, la pasión pensada es que correcto, un podría verso sin ser esfuerzo. la pasión reflexionada. Reflexionar es correcto. Y ahora también, ¿sabes qué otra tarea me quedé pendiente? Por favor, mi querido Me- educando. eh, que sí te contesté, pero me decías, ¿cómo es posible que planteen la posibilidad de que haya una pasión sin apego?
Ah, sí, buen punto. Y seguramente tienes una respuesta que nos va a dejar así callados. Sí, porque, o sea, tu pregunta es muy buena, ¿no? O sea, ¿qué están proponiendo? ¿Que alguien que tiene un amor apasionado ame menos? Es correcto. Esa es una buena pregunta, ¿no? Y pues uno no estaría de acuerdo con eso, Sí, sí, porque como que se hay que, contradice, hay que exactamente. vivirlo a profundidad. Y precisamente no es lo que ellos están planteando. No plantean amar menos, estar menos apasionados, sino que el apego ellos como lo entienden, y me gusta, por eso te digo, aunque yo soy epicúreo, no estoico, esto claro que hay que valorarlo. Y ellos dicen que el apego es un sentimiento de posesión. Bueno, también por ahí puede ser, ¿no? Sí, el apego es saber soltar, ¿no? Claro, Saber porque, soltar. o sea, reconocer que no somos dueños de nada realmente, Ni de nadie. y mucho menos de alguien, ¿no? Exacto. Ni de tu, por eso dicen, ¿no? Los hijos son prestados. Correcto. Precisamente es lo que plantea los estoicos, Pero qué complicado, ¿no, mi Vic? Digo, yo soy un cuate muy apegado desde de las... ¿a qué te refieres con eso? O sea, me cuesta trabajo, digo, es un ejemplo así un poquito chusco, pero es una realidad. Me cuesta trabajo hasta desapegarme de una prenda que ya está toda rota, mi hermano, porque como que siento que esa prenda y yo tenemos muchas historias que contar, por más agujerada que esté. Y de las personas que quiero, el triple de dificultad, ¿no? Soy Acá lo que te plantean es que ellos no están proponiendo amar menos, sino amar diferente. amar diferente, Amar sabiendo que tienes que disfrutar el presente. el momento, Y el eso, hoy, y eso es lo único que tienes. como Cuando te aferras a lo que tienes, entonces tienes miedo por perder lo que tienes, o te quedas apegado al pasado en la añoranza de lo que fue y ya no es. no, Y pierdes la oportunidad de vivir tu es presente. correcto. Oye, sí, me gustó eso, cierto. O sea, porque por estar pensando o haciéndote de brayes mentales, no estás disfrutando el hoy, ¿no? Exactamente. Entonces, traduciendo eso a la pasión deportiva, pues ¿qué significa? Tu equipo gane o pierda, te regaló momentos intensos, tu corazón sintió emociones a profundidad, o sea, ejercitaste el músculo emocional, ¿no es cierto? Ahora sí que, como dicen por ahí, lo bailado nadie te lo quita, ¿no? Sin Precisamente. importar en qué terminó el danzón. Es que quiero sonar igual de poético que tú, mi Vic, pero no me sale. Eres mucho más poético. No me sale, mi La hermano. poesía se demuestra andando, como dicen, el camino se hace andando, pues así la poesía, que de hecho, voy a sacar mi dato curioso, poesía viene de poiesis, griego también, que significa creación. Ah, mira, eso es interesante. Fíjate que, mi Vic, está interesante porque si hubo alguna materia que le sufrí en la prepa fue grecolatinas, mi hermano. Las etimologías. Las etimologías. Pero sin los griegos, ahorita quién sabe qué lengua extraña estaríamos hablando, ¿no? Todo. Digo, pero tiene valor sobre todo en este sentido de que el lenguaje es toda una enseñanza. De hecho, las palabras en sí mismas, la palabra palabra viene de parábola, que Ok, parábola es como una curva, ¿no? es un puente, Es un puente. ¿ok? Es algo que conecta. ¿Y qué está conectando la palabra? Las palabras no son otra cosa que un sonido pegado, asociado a un significado, a una idea, a un concepto. Y cuando ese sonido que viene asociado a un concepto, una idea, lo conecto con qué? Con algo real, ¿no? O sea, la palabra es una puente entre mi lenguaje, entre mi mente y la realidad que intento describir. Oye, qué chulada. Oye, y de verdad hay que aplaudir a los antiguos griegos, porque sin ellos, quién sabe cómo seríamos los seres humanos actualmente, Mirik. Y gracias por trasladarnos y explicarnos el por qué es tan importante esta cultura milenaria. Oye, pero ahorita que estás describiéndonos el significado de cada palabra, me recuerda, fíjate que tuve la fortuna el año pasado de ir a Grecia. Y si es hablando de pasión, cómo los griegos son tan apasionados de su cultura y tan orgullosos de su cultura que literal, o sea, entablar una plática con ellos es como ahorita estoy platicando contigo. O sea, acá que te dicen una palabra, te explican su etimología y cuál es su significado. O sea, no puedes entablar una oración completa con ellos porque te dicen el perro, de perros, perros. O sea, cada palabra te explican cuál es el derivado y qué significa. Está muy simpático, pero hablando de pasión, pues tienen el por qué sentirse tan apasionados por esa cultura que tanto nos ha dado a la humanidad actual, Claro, ¿no? ¿no? Y además, apasionados de la cultura griega, bueno, los griegos solo son unos de ellos, pero habemos muchos, ¿no? De Eh, la cultura grecolatina. es correcto, amigo. Digo, y no por ser eurocentristas, que efectivamente es un pecado que hay que intentar evitar,
Pero por supuesto que, pues sobre todo nosotros que venimos de donde venimos, o sea, todos los que somos latinos, pues tenemos mucho que reflexionar sobre ellos. Y no solo el mundo latino, incluso los anglos, los sajones, los anglos, los Pero, germanos tienen mucha herencia. pero yo creo que el mundo latino somos como de atole, mole y pozole, ¿no? Venimos de todos lados, también tenemos Somos mucho que un reflexionar. crisol, Sí, crisol de razas, ¿no? Pues también tenemos mucho de árabes, ¿no? totalmente. De árabes, de orientales, y los, de africanos. gracias a los árabes, Sí, subsiste, sobrevive mucha de la cultura griega que, que se fue en el obscurantismo, que obviamente el obscurantismo merece muchos matices, no es una época oscura realmente, hubo mucha luz en la Edad Media, pero gracias a la cultura árabe, ellos tradujeron y preservaron muchísimos textos griegos que sin ese cuidado se hubiera perdido. es que es impresionante. Nosotros estábamos fuera de la pachanga, ni siquiera estábamos en el mapa celestial, pero sí hay que entender que antes Europa, Asia y África decían que era euroasiático africano, no era un solo continente en Claro. teoría, ¿no? Y era como si jugaran Twister, todos con todos en el buen sentido de la palabra, y por Claro. eso hay tantas influencias de culturas en todos los países, ¿no? Claro. Tanto en Europa hay cultura árabe como en Arabia, en los países árabes hay cultura europea, ¿no? De los griegos y Por demás. supuesto, ya los también romanos. lo tenemos reservado para otro capítulo para hablar de la caída contra Ah, ese se Constantinopla. viene padrísimo. Yo digo, amigos, que de verdad pónganse ahí en su calendario. Va a ser el 5º capítulo más o menos, Dominic, para platicar un poquito de historia y de una de las civilizaciones más interesantes. Pero además hacer analogías con el mundo deportivo moderno. O sea, lo que se vivió en esa batalla, más que batalla, es un hito histórico, un cambio de paradigma brutal. Hay muchas cosas, paralelismos que podemos encontrar pero bueno, lo platicaremos después. Pero emociona, mira. Claro, ¿no? Y lo que decías, o sea, yo tuve la fortuna de estar en Turquía hace no mucho. Qué padre. Y pues está lleno de ciudades griegas, de la Hélade, ¿no? O sea, la guerra de Troya, Era en Turquía. es en Anatolia. En Anatolia. Sí, en la Bueno, y península Chipre, digo, no anatólica. tiene nada que ver, pero pues Chipre es una isla mitad, mitad, ¿no? Mitad grecoparlante y mitad turcoparlante, ¿no? Entonces, son como primos hermanos, se odian pero se aman, ¿no? Esas dos culturas. Sí, y el norte de África, por supuesto, que fue griego, ¿no? Griego, sí, o sea, está Alejandría, Magno, claro. Alejandría, ¿no? Que fue la biblioteca más grande del mundo en esa época, ¿no? Exaltarnos, emocionarnos y demás. Totalmente. Y bueno, pues ya entrando de lleno en el capítulo de hoy, este capítulo versa sobre la actitud. ¡Actitud, señores! Oye, te voy a hacer una pregunta, Mirik, antes de comenzar con toda la expertise y conocimiento que tienes, amigo. Para ti, Hoy sí te voy a sorprender porque hice mi tarea y vengo muy educado de tu área. No, oye, te voy a decir una cosa, a ver, ¿para ti qué es la actitud? ¿La actitud es una emoción o es una manera de vivir? O sea, porque la emoción es inconsciente, ¿no? O sea, tú no puedes canalizar tus emociones, no puedes canalizar, no me voy a poner triste. sí. O sí, pero ¿qué es para ti? ¿Es una emoción o es una manera de vivir? La actitud. Permíteme plantear la posibilidad de que sea ambas cosas. Ah, caray, esa opción sí no la contaba, pero explica por qué con actitud, Mirik. Porque los conceptos son consensos, son acuerdos que un grupo de personas llegaron a ese acuerdo de que ese concepto significa esto. ¿Ok? Pero, pues como de hecho lo vamos a ver hoy, estos conceptos van evolucionando a lo largo del tiempo y significan muchas cosas. Y déjame sorprenderte. Actitud en sus primeras acepciones viene de aptituo se llama en latín. Latín. Y en latín eso significaba postura. ¿Ok? O sea, era nada más una pose. Y de ahí hasta hoy el concepto ha evolucionado y se ha ido haciendo cada vez más robusto, más grande, para incluir eso que está detrás de la pose. Ok. O sea, porque cuando yo tengo esta pose, pues se refleja una actitud. O cuando, ¿no? Si yo voy a agredir O una voy- actitud de valentía y a lo mejor por dentro te estás muriendo de miedo, ¿no? Como una careta, se Claro, podría decir. pero en el principio hablan de lo que se ve directamente, Ok. ¿no? En la pose. Y a eso le llamaban aptituo, me parece que es ahorita les confirmo qué palabra, en latín. Pero eso después va evolucionando para incorporar eso que hay detrás de la pose. Ok. Y para llegar mucho más lejos, ¿no? A un tema de forma de vida y de muchos conceptos. Es que de verdad, la actitud A ver, hay gente que nace con un don,
pero hay gente que con actitud logra, logra tener ese don. A ver, ¿cómo me explico? A ver, te lo voy a poner en el término de futbolistas. Hay futbolistas que nacen con ese don y hay futbolistas que con actitud logran tener ese don o hacer ese don. Y es muy fácil. Un Cristiano Ronaldo y un Lionel Messi. Cristiano Ronaldo nació con ese don, ¿no? Con ese don, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo y Messi, chaparrito, medio deforme, no, sin mala onda, pero con ciertos problemas en el tema de autismo, que nadie apostaba nada por él, logró empatar o superar a alguien que el ADN lo tenía para ser un atleta de alto rendimiento. No digo que para Cristiano Ronaldo haya sido fácil y Cristiano Ronaldo es lo que es, porque trae una genética celestial. No, obviamente Cristiano Ronaldo es lo que es, por la actitud que tiene de nunca flaquear y a pesar de que ya lo ganó todo, sigue queriendo ser el número uno del mundo, ¿no? Esa es esa actitud. Claro. Pues, y déjame contextualizar que es solamente hasta el siglo XIX, o sea, ya 1800 para acá, que el concepto moderno de actitud se emplea por primera vez. Herbert Spencer fue el primero que usó ese término en 1862 para hablar de la actitud mental, que él decía que ayudaba a formar juicios correctos. Pero, pues sí, efectivamente, como lo entendemos hoy en día, sí es esta forma de con qué llegamos a la cancha, ¿no? En este caso. Correcto. O sea, eso que hay desde antes de poner un pie en la cancha, eso es actitud, ¿no es cierto? Por supuesto que hay entrenamiento, disciplina, esfuerzo. Pero déjame decirte, Mirik, lo que estás diciendo es muy cierto, pero también hay veces que parece que está totalmente derrotado. En el caso de este lado de la mesa, el deportista, y que ya está vencido, ahora sí como hablando un poquito... Que parecería que trae una actitud ya a la baja. A la baja, que de repente, sorpresivamente, no entiendes el cómo logró superar las adversidades y demás. Y te voy a platicar de un caso, voy a colocar el casco del fútbol americano aquí, el caso en el deporte de los güeros, en el deporte del fútbol americano, no me acuerdo qué número de Super Bowl fue, pero fue de los más recientes, uno de los últimos del legendario Tom Brady, el ganador de 7 Super Bowls, que jugaba el Super Bowl Nueva Inglaterra contra los Halcones de Atlanta, mi querido Vic. Faltando 10 minutos, iba ganando Halcones de Atlanta por 34 puntos o algo así. Ya me corregirán aquí los que nos están viendo, pero estaban ya las casas de apuestas, juraban que los Halcones de Atlanta iban a ganar el Super Bowl, iban a tumbar el invicto de Tom Brady. Veías a un Tom Brady con una toalla en la cara, totalmente desmotivado, desinflado, desconocido para todos los que eran Tom Brady fans. A mí me cae bastante mal, pero tengo que aceptar que era un líder, un ejemplo a seguir y un gran atleta. Y de la nada, como película de estas motivadoras de Estados Unidos, avienta la toalla, mi hermano, y en 3 minutos iguala y le da a la voltereta al partido. O sea, los anti-Bradys dirían, no manches, este partido está comprado, se dejaron vencer los jugadores del equipo contrario. Pero no, mi hermano, de eso se habla, de la actitud. A lo mejor sí tener tus fantasmas, tener sentirte decaído, pero jamás vencido, mi hermano. Y de la manera que se levanta Tom Brady en ese Super Bowl, haciendo lo imposible, que nunca se había registrado una voltereta de partido tan espectacular en los últimos minutos de partido, yo creo que si eso no es actitud, Dios mío, ¿qué es, caray? Y hablando tu lenguaje, a mí hay uno que me parece, es mi ídolo de la infancia, deportivo, Michael Jordan. Ah, no, bueno, señor, no mames, el rey, Michael Jordan. Un as bajo la sí, mano. No, qué bárbaro, ¿no? Michael Jordan yo creo que cambió la manera de vivir y sentir el básquetbol, aunque hay una serie ahí en Netflix que no estoy muy de acuerdo con ella, que le tiran durísimo a Michael Jordan. Al final es un ser humano, ¿no? Y a lo mejor tenía sus días buenos, sus días malos, a lo mejor a muchos les caía bien, a lo mejor a muchos les caía mal, pero a la hora de trabajar y hacer su chamba, era espectacular, ¿no? Porque antes de Michael Jordan nadie sabía de los Chicago Bulls. Claro. Y cuando llegó Michael Jordan hicieron historia, mi hermano. O sea, claro que todos tenemos luces y sombras y por muy bien que haya jugado en la cancha,
Yo no conozco la historia personal ni vi la serie, pero pues sí, puede haber unos monstruos ahí detrás No, de la o sea, cama. no monstruos, hablan un poquito de que era un poquito soberbio y que le ganó la Ah, claro, fama y claro. que era un poquito individualista y medio mamila en el vestuario, pero a la hora que tenía que responder, se ponía el equipo a los hombros, mi Vic, y tú bien lo dijiste, y hacía magia. Yo también me volví fan del básquetbol a partir de los Chicago Bulls, con Michael Jordan, Scottie Pippen y el mal Dennis, portado Dennis Rodman. Dennis Rodman. ¿Eh? Que forma parte también del concepto de actitud, ¿no? Sí, sí, Porque sí. hay buenas actitudes y las hay malas, ¿no? Y a veces dentro de la misma persona, no a veces, siempre dentro de todos nosotros hay luces y sombras. O Entonces, actitud irreverente, porque Jordan era como el niño bueno y no, el Dennis Rodman era como el rebelde. claro, Actitud rebelde, pero al final o sea, una pasión. no, una actitud o sea, positiva dentro de lo malo, porque también él se entregaba dentro de la cancha. A lo mejor era marrullero, era controversial, era poco elegante dentro de la cancha, cero caballero. O sea, era el anti-fair play del básquetbol, pero también era Eso un hay que jugador. criticarlo, pero hay que Hay aplaudirlo, que que hay que aplaudirlo porque aplaudir. también, gracias a Dennis Rodman, los Bulls, Chicago Bulls, hicieron lo que hicieron, mi hermano. Y además, o sea, fuera de la cancha, Michael Jordan tiene a mí una frase que me fascina. ¿Te acuerdas de ese comercial de Nike? A ver, échamelo, Maravilloso, échamelo. en donde sale Michael Jordan, Su majestad. su majestad. Yo creo que ya retirado para ese entonces o cerca de retirarse. Pero dice, he fallado 9,000, más de 9,000. Ah, esa es buena. He fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces me han confiado el tiro ganador y he fallado. He fallado una y otra vez en mi vida. And that's why I succeed. Wow, güey, hasta se me puso la piel chinita. Es un maestro este Es hombre. que nunca tirar la toalla ni nunca darse por vencido, ¿no? Eso también es actitud. Por Actitud, supuesto. levantarse de los raspones. Oye, que por cierto, hablando de su majestad, tu deportista consentido, si no han visto la película de Nike, de verdad veanla de cómo Nike, Nike y Jordan, cuando iba empezando Nike, que tenía que competir contra Adidas y que tenía que competir contra New Balance y no me acuerdo qué otra marca de tenis importantes, como Nike empezando y firmó con Jordan cuando iba saliendo de la universidad y bueno, la historia se cuenta sola, güey. Pero sí, no, Jordan tiene frases que realmente llevó a la práctica, que no fueron frases Vacías, ¿no? vacías. O sea, realmente lo que decía lo pregonaba dentro del encordado o dentro de la duela del básquetbol. ¿Y quién no va a olvidar la película de Space Jam, ¿no? Que fue su último partido emocionante, ¿no? ¿Eh? Contra Box Bunny y el Pato Donald. Ah, bueno, a favor de Box Bunny, el Claro, Pato Donald claro, y claro. demás. Y bueno, también, ¿sabes qué? Otro ejemplo muy nuevo y, no sé, distinto a los que hemos platicado de Tom Brady y de Michael Jordan, Simone Biles. Ah, la gimnasta, no, esta morenita que de verdad, no, digo, afroamericana, perdón, que de verdad es una chava que no la pasó bien durante su historia, tuvo una familia un poquito, pues, complicada, ¿no? Creo que con un papá golpeador y disfuncional, y luego tuvo una enfermedad que casi tuvo que dejar las barras y todos los aparatos de gimnasia olímpica, y cómo se supo sobreponer, ¿no? O sea, y lo que yo entiendo, sin ser un conocedor para nada, pero entiendo que ella técnicamente es de lo mejor que ha existido jamás. Es una crack, es la medallista, la que más medallas olímpicas ha ganado ahorita en la actual, superando a Nadia Comaneci. Y sin embargo, o sea, incluyendo todo su talento en, en el performance de su actividad, de su deporte, de sus disciplinas, este, también es muy reconocida fuera de eso y ligado a su desempeño por el tema de cómo ha puesto por encima de su éxito profesional su salud personal, Ah, sí, correcto. ¿no? Y entonces eso también y es muy nuevo porque acostumbramos a admirar a estos grandes héroes que solamente por su desempeño en la cancha, pero aquí Simón pues tiene una mezcla brutal, ¿no? En donde incluso creo que disminuir el nivel de competencia en el que estaba participando o retirarse temporalmente para poner por encima de cualquier otra consideración y criterio su salud emocional, su salud física, su integridad personal, ¿no? Y eso es un ejemplo que deberíamos tener muy en cuenta, ¿no? No, y sabes que, Mirik, y empezar de cero, porque como tú bien lo dijiste, se retiró de la gimnasia olímpica
tuvo el valor, a pesar de las críticas de que ya decían que ya estaba vieja para el deporte que practica o ya estaba grande de edad. Porque recordemos es muy simpático, muy curioso, que los deportistas a los 36 años, para ser deportista, uno dice que ya está viejo, pero en realidad está en la plenitud de vida, es un cachorro, ¿no? Entonces, bueno, muchos la criticaban de que ya estaba acabada, de que ya estaba grande. Regresó, empezó de cero y en París, en las Olimpiadas que acaban de pasar, hizo historia, mi hermano, llevándose 3 medallas de oro, con una actitud sorprendente, llevándose el equipo de Estados Unidos de gimnasia femenil olímpica a los hombros. Y bueno, tú bien lo dijiste, Mirik, benditos somos gracias a las redes sociales, que no nada más podemos ver la actitud de los deportistas en la competencia, sino los podemos ver tras bambalinas cuando se apaga, cuando el árbitro silba que ya terminó la competencia, cómo viven su vida diaria, que también está llena de actitud, ¿no? Porque al final son seres humanos y tienen dolencias y tienen problemas familiares y tienen problemas personales, económicos, sufren, lloran y sin embargo se mantienen de pie, mi hermano. Por lo menos si se caen, tienen la valentía y la actitud de ponerse de pie y seguir adelante. Toda la razón, güey. Y bueno, déjame retomar en esta exploración de qué significa actitud, ¿no? Y me mantengo en la época moderna y como hoy en día entendemos, resulta que otra vez en el siglo XIX, que es cuando surge el concepto de la psicología, ¿no? Y tú entiendes actitud como un concepto psicológico, ¿no es cierto? No, yo lo entiendo como una filosofía de vida, Minik. O sea, uno tiene actitud porque, o sea, a ver, no psicológico, sino algo que puedes abrazar, ¿no? Bueno, no sé cómo expresarlo, a lo mejor estoy cantinfleando, pero yo creo que la actitud tú la buscas, no nace, o sea, a ver, mi querido Doc, Vic, que diga, a ver, traduce lo que estoy tratando de explicar. A ver, yo creo que la actitud es una filosofía de vida, no es algo que tú ya traes como emoción, o sea, que la actitud no está dentro de la mente, sino no sé, a ver, no sé si me expliqué. No, entiendo a dónde vas, O sea, tener buena actitud es una filosofía de vida, sin importar las adversidades, es a lo que me refiero. O sea, siempre ser echalón para adelante, si algo no te sale como tú quisieras, se vale llorar, se vale curarse las heridas, pero levantarse y decir, no me voy a dar por vencido, ahí voy de nuez. Esa es para mí esa actitud. Ok. Bueno, no sé si respondí tu pregunta. Sí. Te mareé, mi vida. O sea, más bien no entendiste, pero porque eres buena onda. No, tienes toda la razón, fuiste cristalino como el agua, mi amor. Déjame plantearte los desarrollos que ha habido sobre el concepto, porque si tú puedes hoy hablar y pronunciar la palabra actitud, es porque otros la han venido usando. Ah, claro. No siempre existió el concepto. Ok. Entonces, ¿de dónde viene? Bien. Entonces vamos bien, rastreando esos que nos heredaron el concepto, pues a qué se referían ellos. Ok, correcto. Para intentar clarificar mejor me piace. ¿A qué nos referimos? Me piace mucho. Por ejemplo, en el siglo XIX nace no solo la psicología moderna, sino que nace la psicología experimental. Okay. Y en ese marco es que se trabaja mucho sobre la actitud. Entonces, por ejemplo, ponían a un grupo de personas que tenían que tocar un botón cuando se pronunciaba o había cierto sonido. Si ellos tenían la actitud de estar preparados, el tiempo de respuesta es mucho más rápido que si no tienes la actitud, hablando en psicología experimental, de estar listo, ¿no? Entonces, ¿qué es actitud en este contexto? Es eso que está en tu mente y se manifiesta en tu cuerpo para estar listo para desarrollar una tarea específica. ¿Okay? Entonces, si las personas que entraron al experimento y que tenían la actitud de atención, reaccionaban mucho antes que aquellos que no estaban preparados en esta idea de actitud, no estaban listos para la acción. Entonces, el estar listo para la acción no significa estar actuando, no todavía. O sea, tu cuerpo todavía no está actuando, pero tu cuerpo está distinto y tu mente es distinta de aquel que no está preparado para actuar. Ah, sí, como que te aprietan el botón correcto, el botón de on. Y si me permites, Mirik, te voy a platicar. Creo que algo va muy de la mano con lo que tú estás diciendo. Aquí traigo al buen Lionel Messi, lástima que no lo traigo con el uniforme del Barcelona, mi hermano, con el Paris Saint-Germain, que por cierto hoy ganó. No estoy en pijama, sino celebrando al Paris Saint-Germain, que ya llegó a la final de la Champions. En la época en donde Lionel Messi era dirigido por Pep Guardiola en el Barcelona,
era súper conocido los speeches que Pep Guardiola les aventaba a los jugadores del Barcelona. Y te va a llenar de emoción. Les aventaba puras frases, les ponían las canciones de la película de Gladiador, la música de Gladiador, y les aventaba puras frases de la película de Gladiador. Y entonces, puta, de verdad, y dicho por Messi, por el fantasmita Iniesta, por Xavi, por Puyol, por el Waka Waka, el que fue esposo de Shakira, después de escuchar la música de Gladiador y por todo el vestidor les ponía frases de Maximus Meridius, o sea también la actitud, al igual que la pasión, se puede contagiar, ¿no, Vic? Hay una entrevista en donde Lionel Messi, en la Champions, cuando él iba empezando, decía que cuando se tenían que enfrentar a grandes equipos, al Bayern Múnich, al Inter de Milán, a la Juve, al Real Madrid, entraban al vestidor previo al partido muertos de miedo, mi hermano. Ya Pep Guardiola les ponía la canción de la película de Gladiador, les ponía ciertas frases de la película de Gladiador y los empapaba y los conectaba con lo que Maximus Meridius sentía al salir. Suena muy ridículo, al salir al Coliseo, y entonces yo creo que eso también es actitud, ¿no? Y es que no tiene que sonar muy racional ni muy intelectual, porque la actitud y la pasión y el desempeño que ocurre en una actividad física está mucho más conectado con las emociones que con la lógica y la racionalidad, ¿no? Entonces, Es algo difícil de entender en qué momento y el por qué llega, ¿no? Te llega como de repente como algo celestial, ¿no? O sea, como cuando sientes que ya no puedes más y de repente, ¡pum!, te llega por obra del Espíritu Santo una fortaleza y una fuerza en donde... Hay un meme que a mí me gusta mucho de Facebook, güey, que sale un leoncito cachorro y se ve en el espejo y se ve como un león, así, con melena, así como un Scar. Entonces eso también es actitud. Yo creo que también te sientes, si tú te la crees, puedes lograr cosas maravillosas, ¿no? por supuesto, pero ¿y sabes qué también es importante de la actitud? Que hemos estado hablando mucho de esta actitud como del hombre perro, Sí. ¿cierto? Sí. De este echado para adelante, resiliente, siempre competitivo. Exacto. Tratando de dar lo mejor de sí. Claro. En todos los sentidos. Pero hay otro enfoque que no hemos tocado mucho, que es otro tipo de actitud. Por ejemplo, hay un... y aquí lo traigo. La actitud negativa. No quiero hablar solo de la actitud negativa, sino el juego limpio, la deportividad. Deportividad. Por ejemplo, traigo unos ejemplos muy bonitos de Derek Redmond en las Olimpiadas de 1992 en Barcelona. Es un corredor que sufre una grave lesión en la semifinal de 400 metros planos. Y a pesar, o sea, está desgarrado, me parece. De plano ya no puede más que cojear, e intenta cojear, e incluso cojear le cuesta trabajo. Baja corriendo su papá de las gradas, lo abraza y juntos van corriendo hasta la línea de meta. Cierto, ya me acordéis. Es excelente esa imagen. Es brutal, ¿no es cierto? O también hay estas chicas, Nikki Hamblin y Abby de Agostino, en los 5.000 metros femeninos, en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016. ¿Te suenan? Platícame. Ambas corredoras tropezaron y cayeron. En lugar de seguir adelante, se ayudaron mutuamente a levantarse y continuaron la carrera juntas. Oye, no, y son imágenes que de verdad se te salen las lágrimas cuando la ves. También, ahorita hablando de atletismo, fue un caso de la vida real, no me acuerdo ni Vic, es una película ochentera, que se trata de una persona X que corre, creo que el maratón de Berlín o un maratón de Estados Unidos, se cae y se tropieza, mi hermano. Y total, todo raspado, logra acabar el maratón como 10 horas después, pero es impresionante la conexión que hay con la gente la aplaude, o sea, el cuate llega casi arrastrándose, pero llega a la meta, mi hermano. No, y en el deporte hay cosas maravillosas, también hay otra, hablando un poquito del boxeo, hay una pelea entre... Ahorita tú hablaste mucho del compañerismo y el fair play dentro del deporte. Había un boxeador mexicano que se llamaba Margarito, que parecía el Cristo de Ixtapalapa, porque le encantaba que lo golpearan y lo sangraran. O sea, el cuate ya con los ojos cerrados, las orejas, los tímpanos destrozados y demás, le encantaba que lo masacraran. O sea, corría peligro su vida. Y hay una pelea en donde Manny Pacquiao, el que ahora se volvió candidato para ser presidente de Filipinas, ojalá que gane, pelea contra Margarito. ¿Por qué? ¿Por qué ojalá que gane? No, porque a mí se me hace un tipazo y un fuera de serie. Es un cuate muy humano. En el ring. No, y fuera del ring. Fuera del ring, el cuate con lo que ha ganado durante su trayectoria ha hecho cosas maravillosas por su país.
ha levantado escuelas, puesto orfanatorios, sacado a los chavos de las drogas, tiene un montón de beneficencias por todas partes del mundo y demás. Pero en esta pelea, Margarito ya, pues ya iracundo e inconsciente, ya no sabe ni lo que decía. Él decía, pégame más, pégame más. Y Manny Pacquiao dijo, no, güey, ya no te quiero. O sea, pudieron dar más espectáculo como Coliseo Romano y más sangre y demás, pensando en la salud y en el bienestar de su contrincante. Dijo, no, ya no más, güey. Jaló al árbitro y le pidió que por favor diera el campanazo final. Eso también es una actitud de hermandad, ¿no? Positiva y demás. Y otra que también a mí me gusta mucho en el fútbol, cuando un equipo es ganador y el otro es vencedor, uno gana y otro pierde en una final, como debe ser, en vez de burlarse del rival, este túnel que hacen los que ganaron en primer round, aplaudiendo al segundo lugar, Claro. se me hace una actitud súper deportiva en todos los sentidos. Totalmente. ¿Y qué me dices del suizo y el español? Federer contra Nadal también, o Djokovic contra... No, pero no solo cuando son antagónicos o rivales, pero sino que los dos me parece que se parecen mucho en el respeto que muestran, pero no solo para el contrincante, para el árbitro, Es para el correcto. público. Caballeros, hablando de cómo Caballeros. nos mencionamos unos caballeros hechos y derechos en todo el sentido de la palabra, yo creo que la actitud... Porque es eso, ¿no? Lo que te está diciendo. No solo hay actitud de ir a ganar, también hay actitud de respeto y eso engrandece aún más la victoria. Es correcto. Sí, 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 sí. O sea, ser, porque la actitud habla de cosas positivas, ¿no? Y ser buena persona, ser buen competidor, pero también ser buen ser humano en tu vida diaria, ¿no? O sea, porque no puedes no puedes ser bipolar, ¿no? Si quieres ser un ejemplo a seguir, no puedes ser bipolar. Claro, o sea, sí Portarte de puedes, cierta- pero no, sí puedes, claro. pero no debes. Pues independientemente de si debes o no, por lo menos aquí estamos aplaudiendo y reconociendo a los que no solo muestran talento, capacidad y buena actitud en la confrontación y en el deporte, sino en todo lo que rodea. Porque en el caso de Federer y Nadal, forman parte de su estilo de competencia el ser caballeros, ¿no? ¿No? Brindarse a la afición también, ¿no? Ha habido casos o sea, que se te enchina la piel, ¿no? Nadal, Federer y Djokovic, ¿no? Que de repente se meten a la cancha los chavitos y en vez de ser déspotas y prepotentes, son todo lo contrario, ¿no? Les regalan las raquetas, Claro. les regalan las toallas, las playeras con las que visten y demás. Oye, inclusive actitud, a ti que te encanta la historia, hablando de los griegos, vamos a retroceder muchísimos siglos atrás, también en estas guerras de espartanos contra atenienses, y pues había, Termópilas. ajá, creo yo que en ciertos casos había buena actitud, no se respetaba a los prisioneros de guerra, ya estoy inventando. No, sí, efectivamente siempre ha habido códigos. Códigos. De guerra. O sea, incluso Códigos. hoy en día existe la ley, tanto la ley marcial con la que se rigen los ejércitos, pero también hay leyes internacionales de cómo se debe hacer la guerra. Y aunque suena absurdo y hay gente que le parece una abominación hablar de normas y protocolos para ejercer la violencia en contra de otro ser humano, pues creo que eso ha salvado muchas vidas y sufrimiento innecesario. Entonces, por supuesto, claro, y desde siempre que ha habido, pues ya el código de Hammurabi, que ahora nos burlamos mucho del ojo por ojo, diente por diente, Sí. pues ya era una forma de limitar la violencia entre comunidades, ¿no? Eso de que la venganza es un plato que se come frío, por ahí no aplicaba. Es que, o sea, estamos quizás siendo un poco anacrónicos porque estamos juzgando al pasado desde donde estamos nosotros Es hoy en correcto. día. Y en aquel entonces, por ejemplo, si una persona mataba a mi hijo, yo tenía el derecho de matar al hijo de esa persona. Hoy nos parece algo Un salvajismo, claro. abominable y comparto. Pero era el mejor acceso a normas que limitaran la escalada de violencia. Porque sin ese tipo de normas, pues la violencia no tenía fin. O a lo mejor como soldado raso, pues era normal a lo mejor descabecharte a 300 enemigos en una tarde con tu espada y después irte a cenar un lechón con tu malta, irte a dormir como un querubín y no pasaba nada, ¿no? Ahorita yo creo que alguien que se escabecha a 300, no sé si tenga la conciencia tranquila, ¿no? O por ejemplo, en el caso de la Odisea, cuando Aquiles mata a Héctor y después el padre de Héctor, que ahora se me va su nombre, se esconde y entra A la tienda de Aquiles. sí, a donde está resguardado el cuerpo Aquiles y tiene ahí a Héctor que lo arrastró y lo humilló Sí, públicamente cierto. y el padre
le ruega a Aquiles y Aquiles, sin ser el general de las tropas griegas, Era un rebelde, ¿no? Era sí, estaba un líder peleado rebelde. con Agamenón, Ajá. el rey griego, ¿no? Me parece que era de Atenas, Agamenón. Este, y bueno, se conceden un plazo de tregua para poder hacer las exequias, los Que funerales le ponían moneditas en los ojos, ¿no? Para que se fuera, para que le dieran las monedas al de la barca, a ¿no? Caronte. A Caronte. Oye, que por cierto, también somos cinéfilos. Vean Troya, si no lo han visto, gran película. Ahí se describe perfectamente lo que tú estás platicando, Milik. Ay, a mí me dejó muchas cosas a deber. Yo no la critico demasiado, por supuesto. Si no la han visto, sí, véanla. Que por cierto fue en Los Cabos. Esa película la Ah, hicieron en Los mira, Cabos. no, Sí, véanla. véanla. Pero a mí me hubiera gustado, no sé, no has leído, me imagino, a Homero. No, Homero Es que, Simpson. No, no. no, pero Homero, el autor de la Odisea y de la Ilíada y la Odisea. Ah, la Ilíada sí la leí. ¿Sí la leíste? Bueno, Sí. pues ahí sale toda la playa de dioses del panteón griego y ninguno de ellos aparece en la película. Nos quedaron a deber ahí gravemente. Es fantástica la mitología griega, a mí de verdad sí me gusta mucho y yo creo que le deberíamos de dedicar un tiempo a platicar un poquito de todas esas telenovelas que yo creo que ni Steven Spielberg se le hubieran ocurrido, historias tan fantásticas Pues, como los intérpretes griegos. pues se llama la épica griega, nada más. Así, ellos inventaron la épica. Entonces, cuando decimos que algo es épico, es gracias a la épica griega que nace con Homero, por supuesto. Oye, Mirik, hablando de epicidad, De lo épico. del épico, es que me quiero ver acá también muy pro. Oye, te quiero platicar de otro hecho histórico hablando del deporte que fue épico y lleno de actitud porque cambió la historia y unió al país por medio del deporte. Cuéntame. En Sudáfrica, cuando salió Nelson Mandela de la cárcel, porque sabemos que estuvo veintitantos años por el apartheid y demás, salió de la cárcel y cuando fue presidente, pues los primeros años fue complicadísimo porque todavía estaba súper dividida la sociedad sudafricana, mi hermano. O sea, los blancos querían mantenerse en el poder y bueno, De ahí viene Elon Musk. de ahí viene Elon Musk. Pues bueno, Quizá incluso intelectualmente. Nelson Mandela, que no sé si que fue tan bueno como lo pintan, pero bueno, por lo menos mejoró la calidad de vida de muchos sudafricanos, se llevó el Mundial de Rugby a Sudáfrica. Hay una película, es la que sale en Matt Damon. Sí. No manches. Muy Y entonces buena, en la película sale que está la selección de rugby, son todos blancos y hay inclusive un afro-sudafricano. Y cómo unen, o sea, porque al principio a los partidos iba pura raza blanca, ¿no? Iba pura raza blanca a los partidos de rugby y los negros como que no les gustaba el rugby. Y a partir del triunfo de esta selección, encabezada por el capitán que lo interpreta Matt Damon, hizo que por lo menos en esas 3 semanas, un mes, Sudáfrica se volviera una misma, ¿no? Entonces, pues la actitud que tuvieron los jugadores de no solo empoderar a su selección, a poderse enfrentar a monstruos de este deporte como lo es Nueva Zelanda, como es Australia, como es Inglaterra, sino unir a todo un pueblo que estaba totalmente desunido, mi hermano. Es fantástica. Oye, Mirik, tenemos más cosas en común de lo que yo me imaginaba. Qué maravilla, güey. No, pero sí, muy buena película y otro caso de actitud dentro del Y deporte. hay otra película muy parecida, pero que habla obviamente, de los años, ¿qué será? Los Titans. De americano. Se llama Titans, con Denzel Washington. Sí, sí, no, también véanla. sí, que se trata de que todavía sigue la segregación racial en Estados Unidos y de cómo poco a poco este coach hace que se integren afroamericanos al deporte y se hermanan los jugadores. No, padrísimo. Todas las películas deportivas, de verdad, si uno anda decaído, por favor, son inspiracionales, todas. Y te cargas de actitud. Claro, lo que decíamos el episodio pasado, ¿no? El deporte sí es una metáfora de la vida. Es Entonces, correcto. cuando uno está en sus batallas personales, ya sea contra sus propios monstruos o contra el mundo que es hostil en ocasiones, o así se siente, pues el deporte tiene mucho que... Sí, es una buena terapia. Es buena terapia, sí, es correcto. Sí, no, hay muchísimas historias, tanto en la historia de la humanidad, como tú lo estás viendo desde tiempos antiguos, como en el deporte actual, ¿no? O sea, el no dejarte vencer, el creértela, no siempre vas a salir con la victoria, pero por lo menos saber que querer es poder, ¿no? Por lo menos pasar a la historia, como de hecho uno de mis héroes en la historia, que es Constantino el 11. Platícanos un poquito. Hablando del episodio que nos vamos a aventar, el 5, de la caída de Constantino. Constantino el 11, Constantino Paleólogos, el 11, en donde pasó a la historia como el gran líder
que pues evidentemente, spoiler alert, No, pero aviéntanos, ahorita estamos. perdieron la batalla y Constantinopla desapareció, no desapareció, dejó de ser Constantinopla, la capital, la joya de la corona del Imperio Romano Oriental, para convertirse en Estambul, la Pero- capital del Imperio Otomano. Entonces perdió Constantino. Sin embargo, es una gran, ya tocaremos el tema en ese episodio, pero un líder que luchó hasta el último momento y demostrando ese liderazgo, esa actitud de liderazgo, todo su pueblo lo acompañó en esa lucha magnífica, que tiene mucho que, muy emocionante. Oye, y sin embargo, o sea, fue derrotado y sin embargo lo siguen recordando Pasó a como la héroe, historia ¿no? como el gran mártir y héroe, pues, por supuesto del cristianismo ortodoxo, pero no, o sea, más como un ejemplo de valentía, de arrojo y de estar convencido de que hay cosas por las que vale la pena luchar hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Oye, mi Vic, y te voy a hacer segunda. Ahorita estoy viendo una serie con mi señor padre muy buena que se llama El Gato Pardo, que habla un poquito de la unificación de Italia. Pero hablan de un tal Garibaldi, con la plaza Garibaldi, en donde nos vamos a echar nuestros tequilas y cantar mariachi. Garibaldi fue el que unificó Italia. Y también es un héroe nacional, ¿no? Porque luchó contra los Borbones y luchó contra toda la aristocracia italiana y con actitud. Porque Italia, a pesar de ser un país muy pequeño, no es lo mismo la manera de Sí, pensar no, del son norte que del sur. principados, antagónicos, igual que Que la Sicilia. era de... Exacto. Entonces, también muy recomendable seguir al buen Garibaldi, como el grupo que nos hacía mover las petacas en los 90s. No, pero de verdad, digo que o sea, es que hay muchos héroes dentro de lo duro que es la guerra, hay muchos héroes ejemplares que se deben de tomar como inspiración, ¿no? Que realmente, digo, pues a lo mejor seguramente no querían tomar las armas, no les dieron de otra, pero su manera de desempeñarse y de liderar, pues habla de la buena actitud que tenían. Pero no me dejes, no quiero dejar pasar la oportunidad también de ver el otro lado de la moneda, como también el episodio anterior te lo decía, ¿no? También hay ejemplos de lo que no aplaudimos, de lo que no La se mala debe actitud, hacer, ¿no? así la mala vibra. Para mí un gran ejemplo que tiene mucho aplaudible seguramente y tú me podrás hablar bien de él, pero para mí mi recuerdo de Luis Suárez, Ah, no, hombre, la mordida, no. las múltiples Sí, mordidas, ¿no? hace poquito acaba de dar una pésima actitud, ¿no? Claro, o sea, anti-fair play. No va contra. O los que meten coda, o sea, Claro, claro. sí, o los que fingen un penal, o los que le escupen al árbitro, Al árbitro y a quien sea, ¿no? o los hinchas, ¿no? Que van al estadio a desahogarse y a meterle sillazos a gente inocente nada más para sacar su frustración. ¿O Bueno, qué me dices de Zinedine Zidane? el cabezazo contra Materazzi Que eso no le resta su heroicidad, ¿no es cierto? No. O sea, sigue siendo el gran héroe. al final ahí Sin embargo, pues esa es una manchota que a muchos se la aplauden, pero es que, pero también hay que ver, a ver, sí, fue una reacción, ¿no? sí, porque le estuvieron picando la cresta, por ahí dicen, hasta Materazzi confesó que le dijo algo de su esposa, óigame, como dice el personaje de Eugenio Derbez, óigame, me hago, pues ya todo el mundo se prende, ¿no? Digo, tienes que estar concentrado, pero pues al final eres humano, y sí fue una actitud, fue una reacción impulsiva, ¿no? Se dice. Sí, O sea, no lo hizo eso no le pensando quita en a lesionar. Materazzi la posibilidad de que él también haya tenido actitudes terriblemente negativas. O el malacopa en la fiesta, ¿no? Que nada más llega a querer pelear, esa es una pésima actitud, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué me dices de John McEnroe? El tenista, ese era era un espectáculo. Yo creo que era un personaje, era el niño malo del deporte blanco, ¿no? Rompía raquetas, le escupía a los rivales. O sea, yo no estoy aplaudiendo, pero yo creo que en el deporte como en la guerra siempre tiene que haber el lado blanco y el lado negro, ¿no? En el tenis era Joe McEnroe, también en el fútbol estaba la Brujita Verón y, ¿cómo se llama este güey? El que eligió al top. Gattuso también, o sea, Pepe, el del Real Madrid, que era un carnicero, Ramos, otro delincuente que nunca debió haber tocado el balón. O sea, no, sí. Bueno, platicamos de Dennis Rodman, ¿no? ¿Te acuerdas en aquel partido que le metió un patadón, creo que a un camarógrafo que se burló de él? No, sí, pero John McEnroe fue un personajazo, ¿no? Y otros lo han tratado de imitar. En su momento Djokovic trató de ser el nuevo Joe McEnroe, pero yo creo que sí daba mal mensaje porque el deporte tiene que ser un ejemplo a seguir, pero también se necesita ese lado maquiavélico. Siempre tiene que haber un rudo dentro de tanta bondad. También sabes qué del pasa, deporte. que es muy fácil estar aquí criticando al que está poniendo su
corazón y sus piernas y Es correcto. todo.